Muy buenos días, mis hermanos. El Todopoderoso Dios nos bendiga en este nuevo año que se inicia. Feliz año para todos. Esperamos que en el Señor Jesucristo, que su vida y la mía sea poderosamente transformada y edificada. Ha transcurrido un año 2020 donde año 2019 orábamos equipos de intercesión durante todo el año, en la mañana, en las tardes, los fines de semana, en ayunos continuos que se sucedieron durante todo el año. Y Dios nos decía constantemente a través de su Espíritu que no nos imaginábamos lo que venía en camino. Y realmente aquello que habíamos recibido, el mensaje profético y que nos había tocado compartirlo, lo compartíamos en la fe de lo que Dios nos decía, mas no entendíamos lo que Dios nos estaba advirtiendo. Y bueno, vivimos pues un año muy complicado, en lo humano muy complicado. Sobre esto es algo que quiero en este caso compartir con cada uno de ustedes. Este año que se inicia es un año de desafíos, un año ante el cual, al igual que el pasado, no sabemos lo que se va a suceder. Pero al igual que el año pasado y al igual que los años en los cuales Dios nos dé vida a usted y a mí, podemos declarar con toda seguridad de que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro alto refugio, el que levanta nuestra cabeza. Él es torre fuerte, padre de huérfanos y defensor de viudas. En este caso, una vez más entonces, feliz año de parte de todo el equipo pastoral de la Iglesia Grupo Cristiano Apostólico, de parte de sus pastores, de parte de las esposas de sus pastores, de parte de toda la grey de la familia Grupo Cristiano Apostólico, de todo el equipo de ancianos, de las juntas administrativas. Les estamos deseando que en este año la bendición del Eterno, que enriquece y no añade tristeza con ella, sea la que le acompañe durante todo este año. Quisiera iniciar esta lectura, esta predicación, con una lectura que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11. Capítulo 11, versículo 1, y dice así: Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó de orar, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Amén. Tomo esta cita bíblica porque con ella quiero iniciar esta exposición. Esta exposición va dedicada a aquellos que han caminado en el Evangelio, y también está enfocada a usted que quizá nunca ha escuchado una palabra bíblica o la exposición de la palabra de Dios. Oremos entonces. Todopoderoso Dios, ante ti está esta palabra. Señor, esta palabra va a ser predicada, expuesta. Y he aquí, Padre, aquellos que en este momento quizá estén escuchando o quizá estén viendo este video. Padre, haz que este vaso resulte, oh Señor, no tenga ninguna figuración en la comparación con el poder, la autoridad, la sabiduría, la gloria que fluye de tu palabra. Oh Dios, que tu palabra tenga preponderancia, que la presencia de tu Santo Espíritu llene el corazón,
Mira aquellos que en este momento pueden estar mirando esta predicación con el corazón acongojado, con el corazón oprimido, con el corazón lleno de ansiedad, de miedo, de temores, donde sus oídos, mente y corazón, lo que escuchan son malas noticias, donde constantemente el miedo les asalta. Te ruego por esas almas que hoy están en opresión y te pido, oh Espíritu del vivo Dios, que vengas sobre estas vidas y les ministres desde el altar de tu gracia palabra de vida, palabra de sabiduría, palabra de entendimiento que despeje el miedo, las tinieblas, el temor, la ansiedad, la angustia. Y en su lugar, Señor, tú traigas palabra de gozo, óleo, Señor, de paz, de fuerte confianza, de fe tuya en la vida de cada una de estas vidas. Oh bendito Dios, mira a mis hermanos que en este momento han vivido los embates de toda una batalla y hoy ante ti se presentan con regocijo y fortalecidos. Te doy gracias por ellos y te ruego que les sigas fortaleciendo. Y pongo ante ti estas palabras, no para que las bendigas porque ya tú has bendecido, esta es tu palabra, sino para que este siervo tenga la gracia tuya para poder transmitir este mensaje importante para iniciar este año en tu gracia, en tu sabiduría y en tu dirección. En tu nombre, Jesucristo. Amén. Y amén. Bien. En la prédica de fin de año, nuestro pastor Jacobo Biomón, pastor principal de la iglesia Grupo Cristiano Apostólico, les compartió la palabra direccional para este nuevo año. Y es la palabra: venga a tu reino, hágase tu voluntad. Por eso empezamos leyendo este Evangelio de Lucas en el capítulo 11. Y repito la cita. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Jesús oraba constantemente. La forma de vida de Jesús es la forma de vida que aquellos que efectivamente quieren vivir la bendición de Dios toman de Jesucristo como ejemplo. Dice entonces que Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos. Fíjense que aquí está hablando que el que se acercó a Jesús no fue alguien de la multitud que le seguía. Dice uno de sus discípulos. ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es este personaje que constantemente está siguiendo a Jesús de cerca. Y usted dirá, bueno, ¿cómo usted me dice que siga a Jesús de cerca si Jesucristo murió hace 2020 años? Estamos en el año 2021 después de Cristo. Bueno, porque Jesucristo nos deja un modelo a través de los evangelios, a través de toda la palabra, de cómo Él vivió, de cómo Él desea que el hombre o la mujer le siga, le busque y viva. Y entonces este discípulo, este seguidor de Jesucristo, que estaba en ese momento allí cerca de Él, viendo cómo Él oraba, le dice, enséñanos a orar. Y fíjense que Él está hablando por un grupo. Dice, se acercó uno de sus discípulos, pero no le dijo a Jesús, enséñame a orar, sino enséñanos. Habían varios discípulos allí, así como Juan enseñó a orar a sus discípulos. Les comparto algo rápidamente. En el mundo del pueblo judío, la oración ocupa un lugar preponderante. Y bajo la estructura del antiguo pacto, ellos tenían 3 oraciones fijas durante todo el día. Es decir, estos discípulos que le están diciendo a Jesús, enséñanos a orar, ellos saben orar. Ellos saben a qué se refiere la oración. Ellos tienen oraciones puntuales.
Ellos tenían que orar viendo a Jerusalén, el lugar de la casa de Dios. Tenían que orar 3 veces al día. Sus oraciones eran muy puntuales, muy enfocadas. Pero ¿qué pasa? Al igual que la samaritana, estos hombres vieron en Jesús que había algo que estaba aquí escrito, que ellos habían repetido por muchos años y que de repente no le habían visto el trasfondo, la realidad, la profundidad, más aún la vida que vieron en Jesús en ese momento donde Él ve una comunión entre el Hijo y el Padre, porque eso es orar. Me voy a permitir citar al pastor Néstor Blanco, pero él habla que la oración es un encuentro entre dos mundos. El Señor bendiga al pastor Néstor Blanco donde quiera que esté. Pero él habla de que es un encuentro entre dos mundos, y es así. Un encuentro entre una persona como yo, como usted, que se acerca al Padre y dice: Señor, estoy en el 2021, acabo de pasar el 2020 y siento que pasé, como dicen en criollo, el páramo en escarpines. De casualidad lo crucé. Pero ¿qué me espera ahorita? Muchas almas, quizá que me están viendo, o quizás también escuchando este mensaje, se encuentran angustiadas y temerosas frente a toda esta amenaza de este virus. Pero Jesús nos dice: confiad porque yo he vencido. ¿A qué se refiere todo esto? Este discípulo dice: Señor, enséñanos a orar. La prédica y el mensaje de hoy, porque debo decir cómo se llama este mensaje, son las etapas de crecimiento de un discípulo. Así se titula este mensaje: etapas de crecimiento de un discípulo. ¿Cómo llegué yo o cómo llega una persona por primera vez a Cristo? Bueno, es un oyente. Muchos de ustedes, al igual que yo, en un momento dado, escuchamos la palabra por primera vez. Y dependiendo de la apertura que cada uno tuvo, la palabra tuvo mayor o menor impacto. En mi caso, les cuento, yo hice profesión de fe, o recibí, para que me entienda, hice una oración un buen día, un 19 de febrero de 1980. 1980. Y tenía 20 años, recién cumplido. Ni siquiera sabía lo que estaba repitiendo. Realmente no lo sabía. Pero sí sabía que la predicación de aquel hombre que había hablado ese mensaje aquel viernes, aquella noche, impactó mi vida de una manera única. Yo decía en el fondo: lo que ese hombre está leyendo es verdad. Lo que ese hombre está diciendo es cierto. Y les comparto que no eran palabras suaves, no eran palabras de consuelo, no eran palabras en las que yo me sintiera halagado. Era una confrontación contra el pecado. Y yo percibía, obviamente en aquel momento estaba muy confundido. Imagínense un muchacho de 20 años que en su vida ha escuchado nada del Evangelio y de repente está en primera fila frente a un hombre que medía casi 2 metros predicando la palabra, con un vozarrón que parecía que iba a abarcar todo el salón. Lo cierto es que esa palabra yo me la llevé en mi corazón, y hasta el sol de hoy, desde aquel 19 de febrero de aquel año, hasta el sol de hoy, esa palabra ha seguido ministrando, traspasando, tocando mi alma. Entonces, un primer punto en la etapa de crecimiento de un discípulo, que usted y yo llegamos como un simple oyente, como alguien ignorando toda una cantidad de bendiciones
toda una cantidad de gracias, de misericordias que Dios tiene para con todo aquel que Él se acerca. Yo entendía en aquel tiempo que una persona religiosa era una persona que iba a unos templos, que hacía rezos, que hacía buenas obras, y así lo entendía yo. Creía que de alguna manera la bendición de Dios o el agrado de Dios se lograba o se ganaba haciendo cosas, haciendo buenas obras, dando limosna. Es decir, yo le estaba pagando a Dios su favor. Y cuán equivocado estaba. Muy, muy equivocado. Obviamente, les repito, estaba en mi ignorancia. Pero bueno, era un oyente más. Ahora, ¿qué pasó en aquel entonces? Yo quisiera que buscáramos en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, el capítulo 10. Marcos capítulo 10, desde el versículo, ya les digo, versículo 15. Dice así, fíjense, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Repito, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. La versión Reina Valera dice, de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Dice lo mismo. Habla de un reino, de un sistema de gobierno, donde Dios gobierna, donde Dios rige, donde Dios da una pauta, da una orden, que por cierto es eterna, porque el carácter de Dios es eterno, porque sus normas son eternas y son buenas. Y dice acá que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Será que una persona como yo de 58 años, o una persona de 17, o una persona de 70, 80 años, tiene que transformarse o deshacer toda su estructura de adulto y convertirse en un niño? Eso es ilógico. ¿Pero a qué se refiere esto? Se refiere a que el niño confía en lo que su padre le va a dar. A eso se refiere. Es decir, la malicia que caracteriza al adulto debe ser puesta a un lado. Y más allá de lo que este presentador de la palabra esté hablando, o de lo que usted me puede estar evaluando a mí, está mal vestido, está mal peinado, habla mal, se le escucha mal, etc. Cosas que los están entreteniendo y le están impidiendo escuchar el centro del mensaje. Porque al fin de cuentas, como oré al principio, mi persona como tal no tiene mayor peso. Cámbieme la cara, ponga otro predicador. Pero lo importante acá es qué le están hablando, de dónde están sacando el mensaje. Yo le estoy diciendo que busque en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, es decir, le estoy citando la palabra de Dios, para que usted la lea y compruebe que efectivamente eso está escrito. Y aquí dice entonces, de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios entonces hay que recibirlo. ¿Usted quiere que el reino de Dios venga a su vida? ¿Se recuerda la oración del Padre Nuestro? Venga, ¿qué? Tu reino. Ahora, cuando usted está diciéndole a Dios que venga a su reino, es porque le está diciendo, bueno, Dios, tú que has creado todas las cosas, yo entiendo que eres tú el que vas a gobernar mi vida. Eres tú el que me va a decir cómo se van a hacer las cosas. Y como tú eres el que gobierna, yo voy a obedecer. ¿Eso es lo que usted entiende?
pero eso es lo que estamos diciendo. Eso es lo que dice acá. Dice, el que no reciba el reino de Dios, como un niño no entrará en él. Es importante este punto. ¿Usted quiere quedarse fuera? ¿Usted quiere seguir sufriendo una vez que muera en un infierno o en una perdición donde Dios tampoco está? Acá dice, no entrará en él el que no reciba el reino de Dios como un niño. Es decir, la palabra de Dios para usted en el día de hoy, mi hermano, mi hermana, amigos, conocidos que escuchan hoy esta palabra, es que abra su corazón y permita que esta palabra de Dios penetre su ser. Esta palabra tiene poder para transformar su vida, si usted lo permite. Entonces, un discípulo empieza siendo un simple oyente. Debe haber entonces disposición. Ahora, ¿un oyente siempre se queda como oyente? ¿Cómo es que una persona llega a una congregación en cualquier estado de vida, en cualquier situación, la que usted se le imagine, y pasan las semanas, los meses, y usted ve que la persona manifiesta cambios profundos en su vida? ¿Qué pasó? Algunos dicen, le lavaron el cerebro. Bueno, la palabra de Dios nos dice que nos lava es el corazón. Lava nuestra vida por dentro y por fuera, con jabón de lavadores. La sangre de Cristo tiene el poder para limpiarnos de toda maldad, lavar nuestras conciencias, despertar nuestras conciencias que han sido cauterizadas por la ignorancia y despertarnos a una vida espiritual que no sabíamos que estaba. Yo no sabía que esta palabra de Dios existía, menos sabía el poder de esta palabra en mi vida. Y en los años, año tras año, vengo aprendiendo cada vez de manera más profunda lo necesario que es. Como aquí empezamos diciendo, Señor, enséñame a orar. Retomo el punto, enséñame a orar. Una de las cosas por las cuales la iglesia en Venezuela, y creo que en casi todo el mundo, ha tenido, es que tropezamos, tal como dice Isaías, con la roca que hace caer. Los constructores desechamos la cabeza del ángulo. ¿Por qué lo digo? ¿Y a qué me refiero con estas palabras tan extrañas? Nadie, ninguna persona en su sano juicio va a edificar una casa sin antes poner una base, ¿sabe? Pero la iglesia de Cristo, o la iglesia que se decía ser de Cristo, en muchas partes del mundo y en Venezuela también, se dedicó a hacer obras y obras y más obras. Pero no estaba como aquel discípulo diciéndole al Señor en aquel lugar, en intimidad, enséñame a orar. Enséñame a tener esa comunión con el Padre. Enséñame a disfrutar de ese reino sobrenatural en el cual tú estás compartiendo con el Creador, con el Padre eterno. Ayúdame, enséñame a orar. Enséñame a tener esa comunión, porque entiendo que humanamente yo he hecho 1000 cosas, pero que yo me siento igualmente agobiado, cargado, cansado, atribulado, enfermo, decepcionado. Pero yo te veo a ti, que todo el mundo te persigue, y te veo lleno de gozo, te veo lleno de paz. Veo que tú oras por el enfermo y el enfermo se sana. Veo que los endemoniados te ven y todos esos demonios salen. ¿Qué es lo que hay en ti? Enséñame, enséñame. La iglesia de Cristo, o la iglesia de Cristo, nos dimos cuenta en esta pasada pandemia del 2020 que estamos tan afanados en reuniones,
comités, vigilias, retiros, escuelas y cualquier cantidad de cosas. Pero los equipos de intercesión, ay Padre, miren, bien pocos, bien pocos. Y es algo en lo cual Dios nos confrontó y nos cerró la estructura física que usted y yo llamamos la iglesia. Nuestro hermano Fidel Pernilla de la iglesia Hija la Pastora nos compartía en una prédica de que algunos hermanos le dicen al hermano, ¿cuándo vas a aperturar la iglesia? Y él decía, pero es que, no has entendido, tú eres la iglesia. ¿Cómo voy a aperturar algo que se mueve por todas partes? ¿A qué te refieres? Tú no has entendido. Eso decía nuestro hermano Fidel. Dios cerró las estructuras físicas de las congregaciones, las 4 paredes en las que nos apoltronamos para hacer reuniones sociales los domingos, para criticar al que cantaba, al que tocaba, para ver si había un buen o mal mensaje. Pero Dios, Jesucristo, no muere en un madero para que la iglesia se encerrara en 4 paredes. A escuchar un concierto de música durante un cierto tiempo y luego viene un predicador y luego nos abrazamos en un pasillo y hasta el próximo domingo. ¿Es eso la iglesia? ¿Es eso un discípulo de Cristo? ¿Así crece la iglesia? ¿Con gente que de semana en semana se reúne una vez? Grave error. Pero tenemos que ir avanzando. Hablamos entonces de que un discípulo debe estar dispuesto. Un oyente está dispuesto. Cuando su corazón se dispone, ¿sabe qué ocurre? Usted comienza a vivir lo que es la semilla de la fe. La palabra de Dios le dice, la fe es por el oír, claro. ¿Y el oír qué? ¿El discurso de un hombre? ¿La ideología de un hombre? No. Y el oír la palabra de Dios. Un creyente adquiere una identidad de hijo. Fíjense que estoy pasando de un simple oyente ahora a un creyente que está adquiriendo identidad de hijo de Dios. Busquemos una cita en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15. Y recordemos que cuando estamos citando a Lucas, a Marcos, a Mateo y a Juan, estamos citando a discípulos, hombres sencillos, pescadores, otros eran recaudadores de impuestos. No eran precisamente el perfil que quizá muchos hubiésemos escogido para alguien que figurara con Jesucristo. Pero Jesucristo los escogió, ¿saben? Y estos hombres dejan su testimonio de vida aquí escrito. El mensaje que recibimos de ellos no es la vida de ellos, es el impacto de Jesucristo en esas vidas. Le pedimos a Dios que esta palabra nos impacte igualmente a nosotros y que nuestras vidas puedan ser un evangelio vivo, que otros desde afuera vean que efectivamente estamos viviendo el evangelio y que estamos proclamando las virtudes desde nuestra vida, desde nuestro día a día. Como les dije entonces, Evangelio de Lucas capítulo 15, versículo 17, y aquí estamos haciendo referencia a la parábola de aquel hijo pródigo. En este momento este hijo pródigo ya ha rodado, se fue de la casa, quería vivir su vida, pidió su herencia en vida, aunque recordemos que la herencia se da cuando la persona muere, pero la pidió en vida. Y bueno, el padre se la da, aun cuando el padre sabía que la iba a despilfarrar. Se la dio. ¿Qué pasó?
Bueno, veámoslo acá, versículo 17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Qué tremendo, qué tremendo. Este hombre, hijo de un hombre, de un hacendado quizá, de un ganadero, de un hombre que tiene bienes de fortuna, que quiso vivir su vida a su manera. Y llega a un estado de su vida que dice que los jornaleros que trabajan en su casa, los obreros, están viviendo mejor que él. El hijo, el menor, se va de la casa y siendo quizá aquel que recibía mayores cuidados, está viviendo como un mendigo, teniendo una casa donde estar. Pero lo maravilloso de esto es que esta cita nos dice, volviendo en sí. Es decir, el pecado, la arrogancia, mi manera de ser, mi manera de pensar, mi manera de ver esto, mi manera de ver lo otro, me impide percibir la profundidad de esta palabra. Y Dios le está diciendo a muchos hijos pródigos en el día de hoy, vuélvete, vuelve a la casa de tu padre, vuelve en amistad con Él, arrepiéntete. Este año está iniciando, inicia con buen pie. Reconoce que has obrado mal, que hemos obrado mal, que fuiste tras la bendición, mas no tras la persona de Dios. Que te interesaron más las añadiduras que la presencia de Él. Que te interesó más el figurar. En esta nación de Venezuela, todos queremos que Venezuela vuelva a ser la de antes. Y cuando dicen eso, bueno, a uno se le abre un interrogante mayúscula, porque no sabemos a qué se refieren realmente. Porque cada cabeza es un mundo, ¿verdad? El que está en necesidad dice, bueno, que por lo menos tenga para comer, quizá, como en un momento. Que haya un poquito más de seguridad, o que haya, la economía tenga otra estabilidad, en fin. Pero aquí todo el mundo está buscando es el provecho físico, lo material, lo inmediato. Aquí este hombre dice volviendo en sí. Es decir, totalmente ido de su realidad como hijo. Aquellos que me están escuchando y están apartados, están en contienda con sus hermanos en Cristo, están en división, en pugnas. La palabra de Dios le dice, vuélvete, vuélvete a la casa de tu Padre. Vuélvete, allí vas a alcanzar gracia, allí vas a alcanzar perdón, allí vas a ser restaurado, allí vas a ser restituido, pero vuélvete. Volverse es decir, Señor, reconozco que te he puesto a un lado. Reconozco que me he empecinado en muchas cosas. Pero en este año, Padre, yo quiero que efectivamente haya un cambio. Yo necesito un cambio. Ayúdame para que efectivamente tu palabra en mí dé buenos frutos y que yo pueda, como aquel hijo pródigo, volver en cuenta de que tú, mi Padre, me quiere bendecir. Yo necesito ver tu bendición. Usted necesita ver la bendición de Dios, porque si usted ve la bendición de Dios en su vida, usted puede compartirla con otros, porque le adelanto algo bueno, y esta es una buena nueva. Cuando Dios lo bendice a usted, no le da una bendición mínima, mezquina, escasa, pobre, como para que usted coma un poquito o tenga un poquito de salud, un poquito de paz y para más nadie. No, cuando usted recibe
la bendición de Dios, usted es como aquella samaritana. Usted va, el cántaro se queda allí, la excusa se queda allí, y usted va a compartir lo que Dios está haciendo en su vida. Y sabe, su testimonio, nadie lo puede rebatir. Porque usted es como aquel ciego que fue sanado y de repente vio y dice, mira, ¿cómo me sanaron? No tengo idea. Pero lo que sí sé es que antes no veía y ahora veo. ¿Quién rebate eso? ¿Quién puede rebatir que lo que usted está diciendo es mentira? El testimonio de Dios es poderoso. Entonces, un discípulo pasa de ser un oyente a un creyente y adquiere identidad de hijo. ¿Por qué? Porque Dios nos hace volver a la casa del Padre y entender que tenemos un Padre. Quizá, y es probable que así sea, muchas y muchos de los que me están escuchando en este momento tienen conflictos con la figura paterna, con la figura masculina, en el aspecto del padre, porque quizá no estuvo presente, porque quizá fue una persona violenta, porque quizás el recuerdo no es grato, porque la figura del padre me trae un mal recuerdo, no es algo que me agrade. Pero estamos hablando del Padre de misericordia, estamos hablando del Padre eterno, estamos hablando de aquel Padre de Juan 3:16 que dice, de tal manera amó Dios al mundo, lo amó a usted y me amó a mí. ¿Cuándo entonces un discípulo pasa de creyente entonces a discípulo? Venimos de oyente a creyente y ahora de creyente pasamos a un discípulo. ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es una persona que tiene un compromiso, asume en lo espiritual un compromiso en formarse y en seguir a Cristo. Aquel discípulo estaba con él en el momento de la oración, pero también iba a estar con él cuando estaba en el mercado. Iba a estar con él cuando cruzaban de un río a otro en la barca. Iban a estar con él cuando Jesús venía atravesando el lago a medianoche para montarse en la barca. Es un testigo presencial. Es un testigo activo de la presencia de Dios en su vida primeramente. Mateo, busquemos el Evangelio de Mateo. Este es otro discípulo de Jesús. Mateo capítulo 19. Y dice desde el versículo 27. Entonces, respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Aquí se está hablando de un evento que pasó con una persona que quería obtener la vida eterna, que quería la bendición sin pasar por el proceso. Yo les estoy compartiendo ahorita el proceso o las etapas de crecimiento de un discípulo. Estamos hablando del oyente, estamos hablando del creyente y estamos hablando del discípulo. Son procesos. ¿Cuánto tiempo tarda de uno a otro? Bueno, eso varía de acuerdo al trabajo de Dios con cada persona y de acuerdo al corazón de cada persona para con Dios. Pero este joven rico tenía un grave problema. Vamos a leerlo. Ese mismo capítulo de Mateo 19, desde el versículo 16. Dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Fíjense la pregunta. No es que vas a hacer tú, sino que tengo que hacer yo. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Es decir, yo puedo comprar la salvación. Es lo que este joven rico piensa, ojo. Esa es su pregunta. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que tú me bendigas? ¿Con qué pago? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno?
ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? O sea, pareciera ser que este joven todo lo tenía ya cumplido. O sea, lo que había era que darle puerta abierta para que pasara al cielo. Jesús le dijo, porque Jesús es especialista en tocar lo que nos empeñamos en ocultar. Jesús es verdad. Jesucristo es luz. Jesucristo es vida. Pero la luz y la verdad tienen una característica. Es que ponen en evidencia lo que no es y ponen en evidencia todo lo que está oscuro. Por eso es luz, porque alumbra. Y por eso es verdad, porque descubre la mentira. Este joven se está presentando como quien efectivamente está cumpliendo la ley. Pero ¿qué hay detrás del cumplimiento? Yo empecé hablando de una iglesia que hacía y hacía y hacía, pero no iba a la presencia de Dios. ¿Qué intenciones había? Este joven, en el versículo 20, dice, 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Pareciera que Jesús a simple vista quiere que esta persona quede en la bancarrota y aparte lo sigan. Pero Dios no está haciendo eso. Dios lo que está poniendo es en evidencia su verdadero estado de su corazón. Y por eso el versículo 22 dice, oyendo el joven esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Se dan cuenta? No aceptó el llamado. Y Jesús entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿a quiénes? A sus discípulos. ¿Quiénes estaban pendientes de ese evento que estaba ocurriendo? Bueno, por lo menos Mateo, que es el que está escribiendo este evangelio. De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Porque ellos, como dice más adelante, que fue lo que empecé leyéndole, ellos lo habían dejado todo, humanamente. Pero sus caracteres estaban en contienda, aún siguiendo a Jesús. Como usted y yo posiblemente muchas veces estamos en contienda dentro de una congregación. Como de repente no estamos de acuerdo en una familia. Y salen a relucir los caracteres y cada uno dice, bueno, yo me conozco. Tú sabes cómo soy yo. Bueno, está muy bien que sepan. Pero entonces dejemos que sepa cómo es el hombre o la mujer nueva en Cristo. Ese discípulo. Usted conoce al hombre o a la mujer vieja. Ahora permita que conozcan al discípulo o a la discípula de Cristo, que se doblega y que entrega esa riqueza en la cual se escuda para mantenerse intacto y que permite que Dios lo transforme. Un discípulo también, cuando avanza en este camino, se transforma en un siervo. Un siervo tiene una característica y es que tiene un carácter muy parecido al de Cristo y que ha aprendido a ser obediente. Yo voy a ir citando varias citas. Romanos, por ejemplo, le voy a leer, le voy a dar todas las citas para que usted las anote.
porque todas exactamente dicen lo mismo. Romanos capítulo 1, versículo 1. Santiago capítulo 1, versículo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Judas, capítulo 1, versículo 1. Y Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Y allí vemos a Pablo, vemos a Pedro, vemos a Santiago, vemos a Judas y vemos a Juan. Vamos a leer una al azar. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Y vamos a ver que todos los encabezados de todos estos libros dicen exactamente lo mismo. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y si usted lee Romanos, Pablo se define como siervo, y Santiago se define como siervo, Judas se define como siervo, y aquí estamos viendo en Apocalipsis a Juan como un siervo. Vemos que estos siervos, que originalmente fueron unos ajenos, desconocidos del Evangelio, de la palabra, fueron llamados por Dios, creyeron, depusieron sus pensamientos, sus ideas de ser, sus ideas de mirar la religiosidad del mundo, y decidieron creer que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y decidieron practicarla y buscar a Dios, buscarlo a Él. No hacer obras sin buscarlo, no, eso es un error. Hay que buscar al Señor, hay que impregnarse de Él, hay que llenarse de Él. Él tiene que transformarnos para poder ir. Porque difícilmente yo puedo llevar paz cuando mi corazón está en mortal angustia. Porque difícilmente yo puedo decir, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo, cuando que yo vivo en una sola angustia y vivo en un solo sobresalto. ¿Por qué? Porque no estoy orando. La oración aviva. Cuando usted se acerca al altar, es imposible. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, de que usted va a ir a la presencia de Dios constantemente en oración y usted va a volver igual. No, eso es imposible. Cuando usted decide buscar la presencia de Dios, la presencia de Dios transforma, no hay forma. Pero tiene que buscarlo, y no es media hora, no es un día, no es un mes, es toda la vida. No espere sentir nada. No espere experimentar nada, pero crea que usted está haciendo lo que Dios dice que debemos hacer. Busquémosle, de día y de noche, en oración constante. Velad y orad, velad y orad, velad y orad, para que no entremos en tentación. ¿Cuál es la tentación? Desmayar. ¿Cuál es la tentación? Volver atrás. ¿Cuál es la tentación? Tirar la toalla. No continúo. Esto no me resulta. ¿Cuál es la tentación? Prestar atención a lo que dicen por acá, a lo que dicen por allá. Creer que el mundo tiene el poder que Dios no tiene. Eso es un engaño. Pero hay muchos que lo creen. ¿Se recuerda de la parábola del sembrador? De todos los tipos de terreno que hubo, uno junto al camino, uno entre pedregales, uno entre espinos, el buen terreno, que dio fruto al 100 por 1. De 4 terrenos, solo uno dio fruto. Estos hombres entonces son siervos. ¿Usted cree que Venezuela necesita siervos y siervas? Claro que los necesitan.
Ahora, ¿los necesita para que estén encerrados orando únicamente? ¿Para que estén reunidos en 4 paredes? ¿O para que efectivamente publiquen con sus vidas las virtudes del que los llamó de la ignorancia a una vida de transformación? Es un proceso de transformación. Yo dejo de ser discípulo porque soy siervo, no. Dejo de orar porque soy siervo, no. Dejo de ser obediente porque soy siervo, no. Son características que se van adaptando a mi vida, que voy asumiendo, que voy incorporando y que efectivamente le dan la estructura para que esta persona que antes era ajena, ahora sea un siervo. Por último, Jesús nos llama amigos. Un amigo es una persona que manifiesta el amor en sacrificio, tal como Jesús. Dice que de tal manera nos amó, que se entregó a sí mismo. Él no mandó a otro, Él se entregó a sí mismo en un madero, por el que sabía que le iba a amar y por el que sabía que le iba a desechar. Por todo se entregó. Él manifestó su amor. El amor no deja de ser. El amor es sufrido. Todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta. ¿Se recuerdan? Primera carta a los Corintios, ¿sí? Bueno, este es un amigo. Vamos a buscar en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13. Y dice así: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Es decir, siendo ajenos, siendo ignorantes, un buen día confesamos a Cristo, sin saber siquiera la profundidad de lo que estábamos haciendo, y venimos atravesando todo un proceso donde Dios comienza a revelarnos secretos. Dice acá, versículo 15, porque todas las cosas que oí de mi Padre, es decir, lo que en el acuerdo sobrenatural del Padre y del Hijo allá en la gloria, llegaron a un acuerdo, Él nos las hace conocer a nosotros. Dice, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Y cierra con una frase que para muchos es un quebradero de cabeza. Esto os mando. Y dice, no, esto os sugiero, no. Dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Esto es tremendo. Porque entonces acá estamos viendo, mis hermanos, todo un transitar, toda una estructura celestial donde Dios llama al hombre y a la mujer a un proceso de arrepentimiento, a un proceso de transformación, a un proceso de cambios profundos en el espíritu, no en lo externo. Lo externo debe manifestar lo interno que se está dando. De nada vale que usted se maquille, se arregle, se peine, se ponga en forma, se vista bien y por dentro está lleno de dolor, de angustia, de miedo, de ira,
de falta de perdón, de maldad. Eso no sirve. A Dios no lo puede engañar. Pero usted y yo bendecimos la nación donde estamos cuando usted y yo decidimos entregar toda esa humanidad contaminada a Dios. Y en el altar, en ese lugar donde usted y yo vamos a orar, eso es el altar. El lugar donde usted y yo oramos. Sea su sala, su cuarto, su área donde usted se aparta para orar. Ese es su altar, donde usted va a orar. Cuando usted va a ese lugar constantemente buscando la guía, la dirección de Dios, la presencia de Dios, la fortaleza de Dios, entonces Dios empieza a hacer una transformación en su vida. Y Él entonces acá nos dice que vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Cuando Él le dijo a Abraham que era su amigo, porque Abraham obedecía. ¿Se recuerda esa cita? La buscamos en Santiago capítulo 2, libro de Santiago, capítulo 2, versículo 23. Dice: y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. Abraham creyó a Dios. Y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Esto suena muy bonito. Pero si usted se va a la historia de Abraham, bueno, usted va a ver en qué consistió el que Abraham creyese. Y eso es otro tema. Pero el creer a Dios es ir en contra de todo lo que esta sociedad sin Dios establece como bueno, como estable. Pero recordemos que lo único estable en este universo que diga esta palabra es que cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios permanecerá. Usted quiere edificar sobre algo firme. Usted quiere que en este año a usted le vaya bien. Usted quiere bendecir esta nación. Por favor, necesitamos hombres y mujeres que crean la palabra. ¿Quién creerá este anuncio? ¿Quién creerá nuestro anuncio? ¿Usted creerá? ¿Usted va a buscar de Dios? ¿Usted quiere ser de aquellos que bendicen la nación? Encendiendo, acercándose todos los días a su lugar de oración, orando en las mañanas, orando en las noches. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tanto oran? ¿Será que ellos piensan que orando y orando van a resolver todo? Pues parece que sí. Porque cuando usted quiere hacer en sus fuerzas, lo más probable es que humanamente usted se equivoque, porque sepa que así como usted hay muchos. Pero si usted actúa bajo la dirección de Dios, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero para actuar en la unción de Dios hay que ir al sitio donde está la unción, a la presencia del Santo. ¿Usted quiere bendecir esta nación? ¿Usted quiere que su hogar sea bendecido? ¿Usted quiere que la situación en la que usted está hundido cambie? Y no estoy hablando de prosperidad, ni siquiera de sanidad. Estoy hablando de una transformación profunda en el espíritu, donde los temores, los miedos, las malas conductas, todo aquello que me mantiene en opresión y hundido, sale de nuestra vida. Y viene algo bueno, algo nuevo, algo que me santifica, una palabra que me hace nueva criatura. Y en esa medida, entonces las vanas costumbres, las viejas costumbres van quedando atrás y va emergiendo la nueva vida en Cristo, en usted y en mí. Y esa nueva vida bendice a otros. Como había dicho al principio, Dios lo bendice a usted para que bendiga a otros. Su vida va a bendecir a muchos, pero hay que ir allí.
hay que dejar muchas cosas atrás. Hay que avanzar. Porque esta nación necesita que el pueblo de Dios avance de rodillas. Y cuando avanzamos de rodillas, reconociendo nuestra maldad, lo limitado que somos, pero lo poderoso que es Él, si Él nos envía, entonces otras cosas se verán en la nación y en el mundo. Pero empecemos con nosotros y con nuestra familia. Amén. Mis hermanos, un placer. Yo espero que en este año que se está iniciando, la Iglesia de Cristo en Venezuela y en todo el mundo recapacitemos de lo que ha pasado. Son muchas las almas que partieron. Algunos con el Señor, otros no sabemos. Hay muchos hogares que hoy están enlutados. Y todos esos hogares necesitan un consuelo auténtico, real, verdadero. Y esa palabra de consuelo auténtica y verdadera solo va a proceder del labio del hombre y de la mujer que está buscando la presencia de Dios. Y que efectivamente Dios le va a dar esa sabiduría, esa gracia para llevar luz, para llevar consuelo, para llevar fortaleza, donde en este momento hay tristeza y hay debilidad. No nos cansemos de hacer el bien y esforcémonos. Empezamos un año y lo queremos empezar con buen pie y culminarlo con buen pie también, en victoria, en el Señor Jesucristo, de rodillas ante Él, profundizando en su palabra, siendo transformados de adentro hacia afuera y pidiendo, como la palabra direccional de este año, venga a tu reino. Es decir, yo quiero que tú ordenes mi vida y hagas en mí tu voluntad. Ayúdame, Padre, para que así sea. Padre, oramos en este momento y te pedimos que tu voluntad sea hecha primeramente en los corazones y mentes de aquellos que te conocemos. Padre, te pedimos perdón por tanta negligencia. Te pedimos perdón porque hemos entendido que tú eres lo más importante. Tú, Señor, tu presencia, tu unción. Si tú vas con nosotros, la unción, la bendición, el milagro, la palabra de poder va con nosotros. Te necesitamos, Padre. Esta nación te necesita a ti, no a un hombre o a una mujer que repita palabras aprendidas de memoria. No, Dios, te necesita a ti, la palabra viva y eficaz, la palabra de poder, la palabra restauradora. Te necesitan a ti. Oh bendito Dios, te ruego por aquellos que hoy han escuchado este mensaje, por aquellos que quizá por primera vez escuchan el mensaje. Padre, toca sus corazones, toca sus vidas. Llévalos, Señor, al conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Y sé tú propicio a cada uno de ellos. Y aquellos que hemos estado caminando, Señor, contigo, ayúdanos, Señor, a seguirnos doblegando delante de ti. Y a caminar, Señor, publicando tus virtudes de ese reino venidero. Haciendo tu voluntad, Padre, para tu alabanza y tu gloria. En el poderosísimo y todo nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Un abrazo, mis hermanos, un placer. Dios nos continúe bendiciendo. Hasta la próxima.